¿Cómo lo busco? Con esto. Mi brújula. Es única. Única significa entonces que está averiada. Es cierto. Esta brújula no apunta al norte. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia aquello que tú quieres de verdad en este mundo. Jack. ¿Lo que dices es cierto? No miento, Linda. Creo que lo entiendes. Ay, no seas absurdo, solo confío en él. Lo que propone la medicina germánica es que vivas en coherencia hoy, ahora mismo. Haz una lista en tu cabeza o en una hoja cuáles son las cosas que cambiarías en tu vida. Bueno, cámbialas. Hey amigo, esto es un directo emitido por Twitch, en el que nuestros queridos compis Frank y Ega nos van a hablar de la nueva medicina germánica y donde todos nosotros podemos aprovechar para aprender cosas nuevas y dudar de lo establecido. Recuerda que esta es tu experiencia y la verdad es algo que descubrirás por ti mismo. Os dejo con el vídeo, hasta pronto. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Yo tuve que cerrar el Twitch, si no también le estaría echando nada. un ojo ahí. Perfecto, nada, tranqui, no te preocupes. Nos dice Box Bunny, las adicciones son decisiones personales, no son producto Exactamente. de DHS. Bueno, ese Box Bunny es uno de mis mentores, digamos, en la nueva medicina. Así que si querés otro día tener una charla, o lo podemos invitar ahora, Genial. si quieres, y si vos no Sí. tenés problema, le mandamos el link si quiere venir, porque él puede dar muchos más datos precisos y científicos y con terminologías médicas que yo en este momento no tengo. Claro que sí, ¿le tienes ahí? Sí, yo le mando la invitación, si no hay Eso problema, es. ya mismo. Pásale el mismo enlace si quiere Box Bunny, si te quieres meter, para que Sí, lo sí, tengas ahí por se ahí. lo mandamos. Ahí se lo Eso. mandamos a Box Bunny, que se llama Edgardo. A ver que lo tengo por acá. De paso, habla Jandro, así no Sí, se sí, quedan sí, en no. silencio los Estaba- audio escuchas. Estaba... Mira, ¿qué más queréis? Un trust. Matt Flat también nos está hablando. Bueno, saludazos a todos, chicos. Bueno, Lautaro, un gran amigo también. Le mando un abrazo. Taro Mad for Flat. Vero Cuadrado. Bueno, también, otra más, genia, un besote. La mama de Damus. Todos amigos. La mamá de Damus es la mamá Qué de bueno. un amigo, así que qué genia que esté ahí Sandra. Un besote. Un besote. Qué bueno, saludazos Gracias. a todos, chicos. Ese Todos Frank. amigos de la vida. Monilu también, ese Frank. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces... Ya le mandé el link al señor Bad Bunny, a Vale. ver si viene. Ahí está la invitación. Si quiere, me saldrá por aquí abajo y le metemos directamente. Además, podemos estar aquí los tres. Bueno, entonces tú, ¿cómo te ha cambiado a ti el conocer todo esto? ¿Cómo te ha cambiado a nivel, lo que quieras contar, por supuesto, personal, lo máximo que puedas? A nivel íntimo, a nivel de cosas prácticas también, cotidianas. Mirá, uno en la vida tiene a veces se encuentra con ciertas informaciones, vamos a hablar en plural, que generan como una especie de un cimbronazo a nivel existencia, ¿no? Un sacudón existencial, que uno después de eso cambia completamente la visión de todo. Es como que te sacaste una capa de nuble, a ver, como una capa que no te permitía ver con claridad. De niebla, sí, ¿no? te entiendo. De niebla, eso, no me salía la palabra, gracias. Y entonces, uno de esos cimbronazos fuertes fue, por ejemplo, cuando yo me topé con la verdadera forma de la Tierra, o al menos con la forma falsa, ¿no? Que no es una bola. Entonces me topé con la forma falsa de la Tierra y los argumentos de por qué esa forma sería falsa, y tuve un cimbronazo a nivel existencial, donde no podía entender por qué no me había dado cuenta antes. Si lo podía ver, lo percibía, lo vivía, todo el día experimentamos un plano, no una esfera. Entonces, eso fue un gran cimbronazo en mi vida. Y luego conocí la nueva medicina germánica,
que me pasó exactamente lo mismo cuando la entendí. Al principio era como, esto es muy complejo, pero algo me llamó a seguir y entender y escuchar, porque gran parte de lo que yo hoy transmito y comparto con vos, lo tengo de escuchar testimonios, de escuchar audios de Ega, por ejemplo, si es que va a entrar, de leer alguna que otra cosa, de ver algún que otro video, pero tampoco es que me leí toda la tesis de Hammer, ni nada. Entonces, como que me agarró más las ganas de compartirlo y divulgarlo que de formarme profundamente, que ahora lo estoy haciendo con más ganas de formarme para mí mismo, porque como ya lo entendí, es como que listo, ya está. Pero me gustaría formarme para ayudar a otros. Qué bueno, qué bueno. Porque te da energía. Ayudar a otros Sí, claro, es tu propio interés supuesto. también, porque te interesa hacerlo. Sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Joder, yo sí que espero a cambio cuando ayudo a alguien. O sea, la sensación mientras ayudo. Espero una sensación agradable, me sale. Bueno, Eso yo lo pero busco. eso es personal tuyo, no es que Claro. la sensación te la da el otro. No es algo Entonces, denso, realmente material. lo haces por placer propio, por Eso honor es. propio, amor propio, lo haces porque tu coherencia te empuja a hacerlo, pero no esperás nada del otro. Nada, no, del otro no, porque todo sale de mí, tal cual. Todo Claro. sale de mí. El ayudar y el placer de hacerlo. Eso es un ejemplo de vivir en coherencia, por ejemplo, porque si vos esperás algo de otro y no es lo que esperabas, te podés desvalorizar, te podés sentir mal, te podés sentir triste, rechazado o lo que fuere. Entonces, si no esperas nada, todo lo que se deba hacer porque tenía que ser y punto. Tal cual, o sea, es como entender las mecánicas y ser precavido, ¿no? Tenemos por aquí ya a Ega, ¿eh? Ega, Sí, te bueno, metemos para acá. sumalo. Ahí estamos. Vamos a ver si Ahí. lo podemos poner así, por ejemplo. Yo creo que guay. Voy a bajar el chat del aquí. Perfecto. Vale, estamos. Bueno, Ega, encantado, tío. Si eres amigo de Frank, eres amigo mío también. Hola, jóvenes. ¿Se escucha? Se escucha. Sí, se escucha. ¿Cómo andas, hermano? Grosso. No, un placer escucharlo a Frank. Un placer conocerte a vos. O sea, lo bueno que tiene Frank, hay personas que estudian mucho, hay otras personas que aprenden y, o sea, experimentan mucho diferentes técnicas, pero Frank tiene algo que es muy difícil encontrar, que es esa llama, ese fuego de querer compartir esta información, y eso para mí es muy valioso, mucho más valioso que ponerte a estudiar 15 horas por día y no transmitir absolutamente nada. Qué bueno, ya te digo, Bueno, coincido. gracias, La pasión amigo. con la que lo mueve. Sí, señor. Claro. la Bueno, en pasión. parte muchas cosas son gracias a él, que bueno, gracias a Ega he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo todos los días y por eso lo invité para alguna pregunta que tengas más profunda quizás que yo no te pueda responder, o no sé si venías escuchando, Ega, lo que compartimos hasta ahora, ¿qué te parece? Si hubo algún error, algo que acotar. No, está bien. O sea, básicamente es lo que vos decís. O sea, se puede agrandar, digamos, la información, pero es eso lo que vos comentabas. Ega, ¿cómo conociste tú la nueva medicina germánica? Y creo que como todos con este mundo de la internet, por YouTube, primero conocí un diccionario de biodecodificación, no, un diccionario bio-neuroemocional. Entonces, como hablaba de cosas que no eran propios de ese diccionario, investigando, o sea, encuentro que es parte de un legado que dejó el doctor Hammer. Y bueno, ahí cuando conozco a Hammer ya hay un dicho que dice, cuando no conoces a a cualquier dios le reza. O sea, cuando vos no conoces a Hammer, te metes en cualquier terapia, en bio, en antroposofía, en ayurvédica, en medicina china. Todas están mal, porque todas están basadas en teorías e hipótesis. La medicina germánica está basada en leyes, y hablamos de leyes que se cumplen en el 100% de los casos, sin excepción. Entonces, además también se puede demostrar empíricamente con una tomografía sin contraste del cerebro. Entonces, ya ahí, cuando vos te encontrás, frenás.
Un ataque. Claro, un claro. ataque Un sin ataque. contraste. Me faltó, eso no lo mencioné, pero bueno, seguramente lo mencionaba más adelante. Cuando hablábamos del tema que vos me decías, vos conociendo al ser, que yo te mencionaba lo de la lateralidad biológica, el estado hormonal, que te decía que sí, que efectivamente uno viéndolo, conociendo 2, 3 detalles, puede saber qué conflictos está viviendo, qué conflictos tiene activos o qué conflictos tiene en fase de solución, pero con la TAC sin contraste sería ver específicamente qué tecla está activada. ¿Te acordás que hacíamos el ejemplo de las teclas? Bueno, ¿dónde impactó el foco de Hammer? En el relé tal. Este relé, ¿a qué órgano maneja? A tal. Perfecto. Entonces yo con la TAC, yo no, Ega por ahí sí, o los que más saben, ven eso y dicen, tiene afectado tal órgano. Entonces ya encaran al sintiente con una información muy empírica. Ya van directo a la raíz del asunto. Pero tiene que ser un ataque sin contraste. Y si es posible, para todos aquellos que están escuchando, cuando la hacen, pedir el volumen después de la tomografía, que es toda la tomografía completa, para llevársela a un experto en NMG y que elija las partes de la tomografía para ver bien dónde está el foco, porque ellos hacen cortes así al azar de tantos milímetros, no sé qué, y no te dan todo, te dan lo que ellos buscaban y listo. En cambio, vos pedís el volumen y te dan todo, como el CD, digamos, el disco, con toda la tomografía de todo el cerebro. Y ahí Sí, es se donde se escucha- puede buscar mejor. Sí, Se escucha cortado, ¿vos? te vuelve a pasar, sí. Bueno, entonces, ¿qué pruebas tenemos? ¿Qué pruebas le podemos dar a alguien que le esté llamando mucho todo esto y que quiera demostrárselo a sí mismo? ¿Qué pruebas aportó Hammer o qué pruebas podemos ver de forma fácil de la nueva medicina? Déjame decirte antes, las diferentes medicinas, diferentes terapias, no quiere decir que no funcionen, sino que no lo pueden demostrar bajo el método científico. Entonces, para mí, si no lo puedes demostrar bajo el método científico, no entra en mi radar, digamos. Pero sí funciona en muchos hombres y mujeres que se tratan porque hay una cuestión en lo que crees, lo creas. Entonces, si vos Eso, crees que tratándote con ayurvédica te vas, entre comillas, a curar, te vas a curar. ¿Entendés? Claro, lo Y mencionábamos eso también. Claro, quizás estabas en una fase de solución con alguna sintomatología a punto de terminar el programa en una PCLB, que es la parte final de la fase de solución, y acompañando con algún medicamento, alguna solución o combinación homeopática o plantas sagradas o lo que sea, te atenúa la sintomatología, el programa termina por otro lado, y cuando termina el programa la sintomatología desaparece y le dan el crédito a esa terapia o a esa medicina o a ese Claro. medicamento. Dicen, me curó la medicina oficial. No, estabas en una fase de solución tremenda, lo que hicieron era atenuarte la sintomatología, terminaste el programa porque lo ibas a terminar con o sin sintomatología, entonces vos le diste el crédito a la medicina oficial o a cualquier medicina, ¿no? Pero con las creencias podríamos pasar esos límites que tienen las leyes de Hammer. Esos tiempos No. que pone la Hammer. Ni con las creencias. No, porque es como te decía antes, cuando la persona entiende esto y empieza a aplicar el hecho de vivir en coherencia, ya la situación de sintomatología no la vive como un enemigo, no tiene miedo, entiende por qué es, va a pasarlo de la mejor manera, porque lo entiende. Entonces todo va a ser más sensato, más llevadero, y sí, seguramente hasta dure menos tiempo que un ser que se medica o que sigue recayendo en el conflicto, claramente, sin dudas. Y los tiempos No en vulnerar, digamos, las leyes, eso no va a pasar. los tiempos en curarse. Claro, los tiempos, que en realidad es proporcional, la fase de solución es proporcional a la masa conflictual, es decir, a cuánto tiempo y cuánto perduró en el tiempo y con qué gravedad o agudez se vivió el conflicto. Por eso hacíamos el ejemplo de este bicho invisible que supuestamente anda por ahí, porque está activando programas que están perdurando en el tiempo en los seres. No resuelven rápido porque siguen con miedo, siguen con incertidumbre, siguen con pérdidas laborales, bueno, y todos los ejemplos que ya dimos. Entonces están haciendo que las masas conflictuales sean muy grandes y el día que digan, bueno, no hay más bicho, se renueva todo, vuelve todo como antes, podríamos decir, van a entrar masivamente en fase de solución y van a decir que es otra epidemia, que es esto, que aquello, que
O sea, ellos saben todo cómo Claro, actuar eso pasó en la Segunda en este Guerra Mundial. aspecto. Claro, cuando finalizaban las guerras, ahí tenemos un dato empírico de qué sucedía cuando finalizaba la guerra y los seres ya no tenían miedo de que les caiga una bomba en la cabeza o les entre un soldado y los mate, o le violen a su mujer o lo que fuere. Entonces, cuando terminó la guerra hubo brotes de tuberculosis y todo tipo de afecciones ¿Y de por qué? justas de la fase de solución de los conflictos biológicos que se activaron durante la guerra. Qué bueno, claro, o sea, también podemos ver, como estamos viendo ahora, conflictos que se viven en sociedad. Y entonces Claro. podemos ver fases de enfermedades que se dan muy común, como el caso que estabas poniendo, ¿no? En sociedades enteras, pues porque han cambiado un estado del gobierno o lo que sea, ¿no? De Qué repente bueno. a todos los seres les cambiaron el escenario de vida por uno bélico y luego Ajá. se acaba. ¿Cómo no van a tener una reacción? O sea, ese sufrimiento, ese miedo, ese terror, ese pánico, noches sin dormir, que escucho Qué tiros, buena. bombas. Obvio que va a tener después alguna afección mal llamada a nivel orgánico. Pero O sea, es que es 2 más 2. Todo esto del confinamiento y todo esto también nos va a poder Por incluir. supuesto. ¿Sabéis en qué nos puede afectar o qué cosas se han dado? ¿Algún caso que hayáis oído por ahí? Sí, Ega. En realidad es lo principal. O sea, biológicamente, tanto nosotros como los animales, ante un miedo o amenaza en territorio, se afectan los bronquios. Si es la mucosa y la masa conflictual es muy pequeña, o sea, la duración del conflicto por la intensidad, que es la masa conflictual de la fase activa, si es poco intensa, se afecta a la mucosa con una ulceración para agrandar la luz de los bronquios para que pase más oxígeno para que pueda respirar para escapar del peligro. ¿Quién es el peligro? El miedo virus las 24 horas del día. En el caso de que lo viva como un mismo conflicto, miedo, amenaza en el territorio, manejado por el lóbulo frontal derecho que maneja los bronquios, y si la masa conflictual sea más grande, va a afectar a la musculatura de los bronquios. En los dos casos, la fase de solución, en la epicrisis aparece la tos. El primer síntoma el año pasado, ¿sabe cuál fue? Tal cual. La tos. Claro, y encima O es sea, algo es- súper común, que es que yo cuando vi el tema de los o sea, como que yo veía eso, un poco los que seguimos todas estas cosas alternativas, ya veíamos cómo se iba perfilando el plan, ¿no? Cómo veíamos los hilos ahí de los estos, cómo los manejaban, y una de las cosas que se veía claro es que los síntomas de la cosa esta son comunes. O sea, yo los tengo en el año 5 o 6 veces al año, los tengo todos esos síntomas y no pasa nada, ¿sabes? Muchas veces son cosas comunes que se van. claro, le Pero cambian entonces- el nombre, por ejemplo. Sí, Sí, perdóname, Ega, no, que la otra vez lo hablé con Jandro esto, si no me equivoco, ¿te acordás? Con Javi estábamos hablando y yo te hablaba de las gripes, que dicen la gripe estacional o me agarra todos los años. En realidad eso son recaídas porque hay presente o cerca una pista. Las pistas que son, para que los que están escuchando lo entiendan, cuando uno sufre o le sucede un choque biológico inesperado, etcétera, etcétera, como venimos hablando, los 5 sentidos como que hacen un screenshot, para ponerlo en términos también de computadoras y de gamers. Los 5 sentidos como que sacan un screenshot, entonces se graba el olor, el aroma del ambiente, mejor dicho, el aroma del ambiente, si había ropa de algodón, si había Los una estímulos. música sonando, si había una bocina sonando, si había una máquina que estaban cortando baldosas o lo que fuese. Entonces puede ser el polen, pueden ser los ácaros. Mucha qué bueno. gente es alérgica a eso, dicen soy alérgico a tal cosa, en realidad es que ante la presencia de polen están recayendo en el conflicto original, en el inicio, en el Se lo primero de reactiva. todos. Claro, entonces Pero por eso mediante dice, me recuerdos. pasa todos los años. ¿Mediante Claro. recuerdos o sería algo completamente No, inconsciente? recuerdo no, porque el polen está ahí, es real, y como estaba en la Se situación inicial, se recae en el conflicto, porque está el polen cerca. claro, es Entonces inconsciente. hay muchos, claro, es inconsciente, hay muchos conflictos que se resuelven, por ejemplo, eliminando la pista. Me voy a vivir a una zona donde no haya polen. Chau. Porque no encuentro la pista, no encuentro la solución, porque me pasó hace Claro. muchos años y no me acuerdo y me voy a otro lado. O en el Que caso, es por como si ejemplo, estuviera dormido, por así decirlo, el conflicto, porque Claro. no estaría solucionado, ¿no? Claro, hubo No, un no, caso pero que sí, cuenta... no, pero sí se soluciona en No, realidad. dale, Al eliminar dale. las pistas. No, al eliminar las pistas se soluciona. O sea, todo lo Claro. que capten los 5 sentidos, en realidad lo que hace el cerebro es decirte,
che viejo, ojo que esto estuvo en el momento del conflicto biológico, o sea, aquella vez que viviste la situación dramática, inesperada de vida en soledad, esto estuvo ahí, tené cuidado que te puede volver a pasar. Entonces reinicia el programa en fase activa y entras en fase de solución al toque cuando salís de ese lugar. Entonces, al eliminar la pista, todos los programas tienen un principio y tienen un fin, nunca son eternos. La única forma de que sea eterno es que te den la pastilla de la tiroides, la pastilla de la presión alta o la pastilla o la inyección de la insulina. Te mantienen enfermo durante toda tu vida porque lo que hacen es atrofiar la glándula, por ejemplo la tiroides, o el páncreas, o el tema de la parénquima renal, ¿no? Que es lo que se afecta en una persona que tiene presión alta. Entonces, por eso es muy importante entender cómo funciona la biología, como decía Fran, para no tener miedo, para desdramatizar, pero también para no meterse fármacos, porque todos son simpaticotónicos. Cuando vos deberías estar en una fase de solución en vagotonía, el medicamento te lleva a simpaticotonía, entonces el programa no termina, y al no terminar, cuando se va el efecto del medicamento simpaticotónico, vuelve a vagotonía con más potencia. Entonces el dolor es más fuerte, la infección es más Claro, grande. efecto rebote, total. Claro, Claro, y además lo de tiene una enfermedad crónica. lo que hablábamos antes, Jandro, de esta fase activa y de solución, pero también hablábamos no recuerdo ahora exactamente, porque no expliqué lo que es simpaticotonía, normotonía, que viste cuando yo te decía que hay que descansar y comer rico y esperar que el cuerpo solucione, bueno, eso sería vagotonía, ¿verdad, Ega? Es en la situación donde el cuerpo te pide que pares y que descanses y que recuperes Vagotonía energía. tiene algo que ver con Vagotonía. el nervio vago, Sí, el Sí, nervio más largo que efectivamente. tenemos por aquí, ¿no? O sea, Y después, simpaticotonía es lo que hacen cuando atacan el síntoma. Te dan un medicamento, se te va el síntoma, volvés a simpaticotonía y seguís tus funciones, vas a trabajar, haces todo. O sea, simpaticotonía es la situación de todos los días y que se no tienes- interfiere no el tienes programa. ningún problema, ¿no? Digamos, Claro, ahí claro, estás claro. activo, estás a lo que tienes que hacer y entonces digamos que Claro. los síntomas se te van aparte. Que es Exactamente. cuando Entonces, parecería que estamos sanos. Claro, entonces, ¿por qué ¿No? decimos que los medicamentos son simpaticotónicos? Porque justamente te sacan de la fase de vagotonía a una falsa simpaticotonía que es inducida por el medicamento. Ah, amigo, y no te dejan recuperarte. Claro, interfieren en el programa y se sigue extendiendo y se extiende y se extiende y es crónico. Que no hay Además, nada crónico, ellos lo hacen crónico. Claro. además desgasta tu cuerpo, o sea, los tejidos. Pero en realidad, no sé si te comentó Frank, porque yo en un momento tuve, como no tenía cuenta de Twitch, me tuve que crear una y bueno, estaba tardando en entrar. No sé si habrá dicho que cada programa tiene sentido biológico. O sea, está ahí, cada sintomatología tiene un sentido biológico. Pero Sí. acá, además, también tiene sentido biológico que en la fase activa no haya sintomatología y haya sintomatología en la fase de solución. Por ejemplo, una cebra escapando de una leona va a tener miedo a morir. En esa fase activa de un conflicto de miedo a morir va a crear una proliferación celular en los alvéolos pulmonares para poder respirar más oxígeno, para enviárselo a la sangre, para que la sangre lo disperse en todos sus órganos. Perfecto. En la fase de solución del conflicto, en realidad en la fase activa tiene ese sentido biológico porque la cebra no se puede dar el lujo de parar y ponerse a dormir, porque si se pone a dormir se la come la leona. Hombre, has Y dicho no puede también darse el lujo. una proliferación de alveolos pulmonares. Eso hará que absorba más oxígeno, que corra más, imagino. Claro, Claro. te lo mencionaba antes también con el ejemplo del animalito que huía y te dije una proliferación de alveolos Para pulmonares. eso, para oír, ojo. pero Entonces muy corta. estamos entonces en un detalle fundamental. Y es que ese conflicto, esa enfermedad, lo que hace es ayudar a solucionar ese conflicto, ¿no? Claro, En son este caso, hiperfunciones. Son Son hiperfunciones. hiperfunciones Ojo, hiperfunciones, adaptaciones y mejoras. Siempre todos los tipos de cáncer, sin excepción, es mejor que no tener cáncer. qué bueno. Claro, es una O sea, es una visión, adaptación. Un programa es una especial. visión completamente diferente. Claro, es un programa especial con sentido biológico. Entonces, Y que nos cuando ayuda. la Ojo, qué cebra- bueno. Qué bueno. siempre nos ayuda. Cuando la cebra está corriendo, genera esta proliferación celular. Por el miedo a morir es una ayuda de tu cerebro, de tu organismo, para correr más rápido y poder escapar. Una vez que escapa, va a buscar un lugar a la sombra y va a ponerse a descansar. Recién ahí va a poder darse el lujo de descansar y dormir y comer. Por eso la sintomatología aparece en la fase de solución generalmente. Y acá en la fase de solución de un miedo a morir,
como por ejemplo que nombramos la Segunda Guerra Mundial, que un montón de personas tenían miedo a morir por lo que comentó Frank, que cual te puede dar una bomba en la cabeza, te puede matar en la calle. En la fase de solución, cuando dice, bueno muchachos, atrapamos a Hitler, listo, todos entran en fase de solución del conflicto porque ya no tienen miedo a morir porque ya la guerra terminó. Todos con tuberculosis. La tuberculosis solamente aparece en la fase de solución de los conflictos para descomponer la proliferación celular que hubo en la fase activa. ¿Para qué? Para que vuelva a normotonía, porque ya no Claro. es necesaria esa proliferación celular. Las bacterias de la tuberculosis son nuestras principales aliadas al momento de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, donde todos esos alvéolos pulmonares, esa proliferación ya no es necesaria. El pulmón, los pulmones tienen que volver a sus funciones normales y ahí es donde aparece la bacteria de la tuberculosis a descomponer y ayudarnos a que ese pulmón vuelva a sus funciones normales. Y ahí es donde ellos atacan, claro. ¿no? Cáncer de pulmón, está muy Y ahí la avanzado, hay persona tuberculosis. le Y cuesta eso- respirar, escupe sangre, y entonces lo ve como, me estoy pudriendo Claro, por dentro, me estoy muriendo, tengo un cáncer fulminante, y va al médico y le dicen, sí, tenés cáncer fulminante, te vas a morir, listo, ya está. Lo sentenciaron con el diagnóstico. Más miedo a la Y muerte, ahí, luego agrava. bueno, lo entiendo, o sea, como que se está retroalimentando. Ojo, qué bueno, qué bueno. O sea, no hay sustancias cancerígenas ni sustancias anticancerígenas tampoco. No hay ni cáncer benigno ni cáncer maligno tampoco. Todas las células son neutras. Las células, por ejemplo, de un cáncer de hígado son idénticas a las células del hígado. No hay Qué diferencias. Son bueno, claro, exactamente las mismas. sí, te sigo. Se agranda te el sigo. hígado nomás, se agrandan las paredes del hígado para poder asimilar mejor los alimentos, nada más. O Claro, sea, en el un caso cáncer de hígado es mejor que un hígado común. Claro, en el caso de un conflicto de carencia vital, como el ejemplo que poníamos antes, Jandro, de la pérdida del trabajo, por ejemplo. Si un ser pierde su trabajo de forma inesperada, llega un día y dice, no, andate, te echamos, seguramente si lo vive como una carencia vital, porque se ve limitado ante el hecho de adquirir dinero para comprar alimento y nutrirse, hay una proliferación de células en el hígado para que pueda asimilar cualquier alimento y sobreviva. Si rápidamente consigue otro trabajo, esto va a ser muy poquito tiempo y va a ser prácticamente imperceptible. Pero si está un año sin trabajo, la proliferación de células va a ser de un año y al momento de descomponer todo esto, la sintomatología va a ser mayor y la persona lo va a vivir con más dolor, con más drama, etcétera, etcétera, porque no tiene este conocimiento. Claro. Qué fuerte, qué bueno. O sea, también, por ejemplo, vamos a entrar un poco en síntomas así comunes que nos puedan decir cositas. La obesidad, bastante común. ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Por qué la gente se vuelve obesa, pero obesa grande? No de que te sobran 4 kilos o 5 kilos, no. De que tienes 30, 40 kilos más. ¿Qué nos estaría diciendo eso? Dale, Ega. El tema de la obesidad es realmente... Primero hay que entender que todos los programas biológicos, con una fase activa y una fase de solución, en el caso de que la persona encuentre una solución a su conflicto, tienen un sentido biológico y el principal sentido biológico es la supervivencia. Vale. O sea, todo es para sobrevivir. Eso Cualquier sintomatología. Siempre o sea, es para... no porque deseos ni no, se va a ceñir a algo básico es todo de biológico, supervivencia. Claro. Eso es. Biológico y arcaico. En el caso de la obesidad son 3 conflictos principales. Uno es para repeler al depredador. Generalmente pasa en los niños y las niñas cuando hay un abusador dentro de su hogar. Entonces, para repeler este abuso, retiene líquido para hacer menos apetecible para ese depredador. Esto por un lado. Por otro lado, también falta el proveedor. O sea, si el padre abandona al hijo o a la hija, o la madre lo abandona, o se siente abandonada hasta por su propio abuelo, o porque el hermano mayor se fue de la casa, lo que va a hacer es justamente también retener líquido, pero acá hay otro sentido biológico que es retener líquido para no morir. Como no está el proveedor que te traiga la comida para que vos vivas porque no sos capaz de ir a matar a la cebra con la lanza porque sos pequeño, vas a retener líquido para no morir. El líquido sería alimento dentro de la biología, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver también con un conflicto de no ser visto por alguien que te interesa que seas visto. Por ejemplo, si te gusta alguien, esto es biológico, por eso hay que diferenciar mucho lo consciente,
la cultura, de lo que es la biología. Sí, Para te que el entiendo. otro te vea y te tenga en cuenta, tenés que hacerte más grande. Entonces por eso acá hay una retención de líquido también, para que el otro te vea. Pero puede ser porque te gusta alguien o también puede ser porque tu padre no te da bola. Un padre ausente. En todas ellas veo un patrón similar que es inseguridad a fuego, Sí, que se suele dar. Y entonces, sí. aplicando un poco a esto, ¿cómo sentaría a un cuerpo humano tal y como lo vamos conociendo ahora el hacer una dieta, por ejemplo, que te condiciona a comer una serie de alimentos para que no retengas líquidos? Pero lo que pasa es que si vos estás en uno de esos 3 tipos de programas, metas lo que te metas, no lo vas a alargar, lo vas a retener, porque estás en ese programa. Pero también hay otro programa que ayuda, que es el conflicto de los túbulos colectores del riñón, que es derrumbamiento de la existencia, abandono, soledad, desarraigo, estar aislado, el síndrome del refugiado y pez fuera del agua, como le dice Hammer, es cuando estás fuera de tu entorno, cuando te sentís solo. En esta situación se va a activar el conflicto de los túbulos colectores del riñón para retener aún más líquido y va a enviar ese líquido a todos los órganos que estén afectados o estén pasando por alguna fase activa o fase de solución de algún programa biológico. Entonces, cualquier sintomatología, dolor de cabeza, una inflamación, una infección, un dolor en el cuerpo muscular, en los huesos, o una proliferación celular, un tumor, se va a ver más agravado justamente por el conflicto de los túbulos colectores del riñón. Y te digo más para hacer una conexión con lo que hablamos antes. El primer síntoma fue la tos seca el año pasado y después empezaron a aparecer otras sintomatologías. Pero te voy a decir el primer síntoma y el último síntoma. El último síntoma es la neumonía antes de que mueran. Por eso lo enchufan, lo entuban y le meten oxígeno. La neumonía solamente se puede dar si está el conflicto del miedo a amenaza en territorio, que es bronquitis con tos en la fase de solución, y Fíjate. el conflicto de los túbulos colectores del riñón. Entonces, el primer conflicto te lo demuestro a las 24 horas mostrando un miedo virus que te quiere matar y te quiere comer. A la Entonces sociedad. la gente se siente con miedo y amenaza en el territorio porque el primer territorio es nuestro cuerpo. Y que Alguien está en todos nos los está lados. amenazando nuestro cuerpo. Por eso, de todos los wins no sabemos por dónde está, no sabemos quién lo tiene, no sabemos si está en el aire Es o que en la comida. Porque alguien se lo comió en un murciélago. Y el último conflicto, o sea, no te voy a decir todos los programas biológicos, toda la sintomatología, porque sería muy largo. Te voy a decir el último, que es la neumonía. La neumonía solamente se da con este primer conflicto y el conflicto de los túbulos colectores del riñón. Ellos, o sea, hicieron esto a la perfección porque aislaron. O sea, te Ellos aíslan saben. cuando vos te da el test positivo, tenés un poquito de tos, un poquito de moco, te aíslan. Entonces vos, porque tenés miedo o de contagiar a tus hijos o a tus abuelos, o te aíslan en tu casa o te aíslan en un hospital. Ahí te sentís abandonado, en soledad, desarraigado, fuera de tu hogar, fuera de tu se entorno. produce el de los Y ahí, Se riñones. activa. y ahí se activa la neumonía, bronquitis, el primer conflicto de miedo a amenaza en el territorio, y el conflicto de los túbulos colectores del riñón, en donde cuando hay una proliferación celular en los bronquios de la mucosa, por ejemplo, una fase de solución, y si tenés activo el conflicto de los túbulos colectores del riñón, esa proliferación va a ser mayor, entonces va a haber más moco, más líquido, y también puede ser que haya sangre por algún miedo a morir, por esta situación de que generaron este miedo, este pánico en la gente. Puede haber habido una proliferación celular en los alveolos pulmonares que en una fase de solución y conflicto va a haber sangrado, y el sangrado va a ser aún mayor, y la infección va a ser aún mayor. Entonces ahí va a haber mucosa, tejido, sangre, proliferación celular, y encima te meten por protocolo te entuban. Entonces te revienta los bronquios eso, porque ya no hay lugar para meter nada, porque está repleto. Primero tenés que vaciar eso. Entonces, pero por protocolo no lo vacían, y básicamente están asesinando a la gente en los hospitales. Bueno, los que sean conscientes de todo esto que estamos hablando, desde luego que sí. Y experimentarán, Sí, imaginemos, que experimentarán unas incoherencias ahora mismo de la hostia. Habrá un montón de médicos que habrá que tener no me gustaría estar en su lugar. Ojito, porque menuda la que van a tener que pasar ahora. O sea, imagínate que tenemos amigos cercanos, médicos, trabajando con esto en las sombras, para salvar vidas. Y tienen que fumarse toda la incoherencia que hay alrededor. Debe ser una situación muy compleja, que los compadezco. Yo no sé si podría estar en ese lugar. Realmente, esos son héroes, ¿te das cuenta?
los que salvan vidas dejándolo prácticamente todo. Esos son héroes. No todos los próceres, estos que nos metieron, que son todos figuritas inventadas que ninguno anda a saber si existió siquiera. ¿Qué noticias tenemos actualmente de la medicina oficial con respecto a la nueva medicina germánica? ¿En qué punto estamos? ¿No hay ningún punto? ¿Hay algún debate abierto? Desconozco. ¿En No, neurología? no les conviene. Acá en Buenos Aires, en la UBA, había un curso que valía Lo $500, comenté, creo, sí. pero nada más que eso. Y acá hubo una presentación acá en Rosario, en la facultad, sobre agua de mar y sobre NMG también. En Pero nada más, fue España hace 3, 4 años. tengo entendido que hace tiempo en TLV2, que es una cadena bastante conocida aquí, salió el Dr. Hammer entrevistado y hablando de la nueva medicina, pero el mismo Dr. Hammer. Sí, también está Sí, muy hace Moriano ahí. 4 o 5 años, esto que vos decís, o hace más tiempo. Creo que por las imágenes veía que era hace tiempo, más de 4 o 5 años, a bastante más. Vale, sí, entonces sí. Y también estuvo el doctor Fermín Moriano, como decía Ega, con el doctor Hammer en televisión española en vivo en el año 92, si no me equivoco. Ah, qué bueno. Y fue una ponencia excelente, magistral, que todos los seres que estaban del otro lado de la pantalla ese día tendrían que haber entendido, comprendido y haberlo hecho carne para cambiar algo y nadie hizo nada. Es que es tremendo la programación que hay. Es tremendo. Bueno, seguro tampoco conocemos lo que... No hay que ser tan negativos tampoco. Seguro que habrá gente que les hubiera chocado y hubieran investigado sobre el tema. Por supuesto, pero un montón que no. Y un Hombre, montón de médicos que lo habrán visto y tampoco hicieron nada porque, viste, les toca el título, el ego, el claro. bolsillo Sí, sí. y un montón de cuestiones que, a ver, hay gente que vende a su madre por dinero. Estos tipos también hay muchos, no digo todos porque estaría pecando de soberbio. Si me escucha Dani me mata. Pero muchos están por su título y por su creencia ciega en el dogma estudiado, nada más. Son protocolares, aún viendo que el protocolo no tiene resultado, lo siguen igual, porque después a fin de mes, viste, viene la platita. Eso es una desidia absoluta. Pero, Frank, todos los cambios que duran, que acaban durando y que se mantienen en el tiempo, van de a poco, tío. Poco a poco, ¿sabes? Por supuesto. Por Y eso estamos acá hablando de esto eso es. y pidiendo si hay algún cirujano que escuche esto. Uy, yo conozco a uno. Un Alex Bueno, Frank, no sé si nos estará escuchando, un chaval jovencito de 18, 19 años que quiere estar estudiando para cirugía. O sea, tal cual. Y ya le hemos hablado de la nueva medicina germánica. Bueno, Espero que que vea estudie la nueva medicina germánica a la par que estudia cirugía y va a ser el mejor cirujano de todo el plano. Tal cual, Así y te lo encima digo, joven. cortito, Sí, cortito sí, y el pie. O sea, si está escuchando este colega, hombre, de corazón te lo digo, vas a ser el mejor cirujano Coño. de todo el plano. a fuego, Así sí, que señor. investigalo y entendelo y aplicalo en tu estudio, que te va Bueno, a servir muchísimo. Tengo aquí más cositas. A ver, y por favor, Frank y Diego, y Ega, si tenéis cualquier. O si tenéis que iros o lo que sea, me decís, no hay ningún problema, ¿eh? Yo no. ¿Qué me decís de Israel? Ega, ¿qué me decís de Israel con la nueva medicina germánica? No me hagas No. meter ahí, güey. No, escuchá. No sé si Terreno pantanoso. te pasaron por abajo la pregunta para hacérmela. No, a mí no me vas a contestar esto. Prefiero No. que lo conteste Frank. ¿Qué es No, lo que yo te pasa, respondo. Nivel? Yo te respondo. Mejor te voy a preguntar yo cosas a vos, Jandro, para que vos solo respondas esto. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Wow. Wow. Te diría que judíos, es lo primero que me ha venido. Respuesta correcta. ¿Quiénes son los dueños de los laboratorios? De las farmacéuticas tengo entendido que los judíos también tienen ahí cositas. Respuesta correcta. ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión y de todos los medios de comunicación? Y Hollywood. Y ¿Y Hollywood. Hollywood? Hostia, hay mucho judío por ahí, sí señor. Sí, señor. Respuesta correcta. Ajá. Se robaron y se adueñaron de la nueva medicina germánica y nos dieron a nosotros los Goyim, porque esta gente son talmudistas hasta el copón, como dicen en España,
y nos ven como si fuésemos desechos, cerdos, esclavos, gollín. Nos dieron su modelo, los gentiles, a los gentiles nos dieron su modelo de medicina, que es la medicina alopática. Ellos no se conectan ni a quimio, ni toman medicamentos, ni ninguna cosa de esas. No hay casi índice de muertes o decesos por cáncer en Israel, porque ellos conocen la nueva medicina. Pero al resto, a los que no son hijos de su Dios, supuestamente, según sus creencias retrógradas y de parapsiquiatra, Es cierto que estamos en Odyssey. nos dan, no, estamos en Twitch, pero no pasa nada. En Twitch, No, en Twitch. nos dan a nosotros este modelo de medicina que no es medicina, es veneno constante, ¿no? Así que eso es lo que te puedo decir. Y el Dr. Hammer, desde su más profundo enojo, imagino, envió cartas a los grandes rabinos, a los principales, diciéndoles que por qué hacían esto, que liberen el conocimiento, que También le mandó a ciertos mandatarios, como puede ser Donald Trump, dicen que a Putin, no me acuerdo bien, y al Papa. Y nadie le prestó importancia ni hizo nada porque están todos prendidos en la misma teta, que es este plan que se urdió en la humanidad, ¿no? Que todos somos espectadores de ello. Claro, Así Hammer que lo ellos hace- conocen muy bien cómo activarnos programa biológico a nosotros y lo hacen sistemáticamente todo el tiempo. Claro, lo que hizo Hammer fue pedirle por favor que compartan esto a todo el mundo. En esas cartas, básicamente, ¿no? Que lo dieran a conocer, ¿no? Todo esto que sabían Claro. y que ellos parece ser que lo están poniendo en práctica, entonces. Sí, ellos En se tratan de Israel. medicina germánica. Por supuesto. Ellos se tratan De forma con oficial, medicina. allí. No lo sé, imagino que sí. Y según Hammer, sí. Pero yo no estuve en Israel, así que yo no te lo puedo afirmar. Claro, bien. yo tampoco. Está bien esa honestidad por parte de ambos y que yo creo que está siguiendo así toda la entrevista. O sea, tanto Frank como Ega nos están demostrando que están siendo honestos y que hablan de cosas que ellos han experimentado y que creen. Han Yo lo he sido coherentes. experimentado hasta con mis mascotas, porque la Ah, NMG aplica tanto otro a los tema. seres humanos como a las mascotas y también a las plantas, pero es una rama que yo no tengo clara ni estudiada. Yo había Ni oído sé una si cosa. están los documentos tampoco. Yo había oído una cosa, lo de las mascotas me cuadra, porque al fin y al cabo habéis hablado de leyes biológicas y biología, Claro. es biología, ¿no? Sí. Yo había oído una cosa, y es que puede ser que las mascotas vivan conflictos que podemos tener nosotros, como hablabas antes de lo del clan. Como ellos son parte de Bueno, nuestro clan. en alguna situación sí, pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo drástico de que es un entorno no natural donde, por ejemplo, a las 6 de la tarde llega el dueño y le pega al perro porque ensució. Entonces ahí sí puede vivir Que no lo un programa, entiende. un conflicto biológico de Que que vos- todos los días a las porque- 6 de la tarde vienen y me pegan. Pero eso Por no es repetición. natural. Por Pero si lo repetición entiende- se da. Si lo tiene como algo aleatorio. Yo sí que he oído que hay estudios de que si se dan castigos aleatorios a los animales se acaban muriendo porque al no entender un orden, al no comprender un patrón y haber una aleatoriedad absoluta, como que no encontraba no lo sentido y sé el sufrimiento era... No lo sé ni lo pondría en práctica tampoco. El que hizo eso es un psicópata. Sí, no, Pero- pero aparte, si es un experimento del sistema oficial, no, para mí no ¿Qué tiene, no más? tiene ¿No? relevancia. Sí, Claro. sí. Pero sí, bueno. sí sufren conflictos, pero por lo general en ellos son reales, porque es el dueño que llega a las 6 y le pega. No hay un bicho invisible, ni se va a asustar por algo invisible, o por la tele, o sea, en los animales los conflictos son reales, siempre. En el humano, ¿se pueden activar simbólicamente y perdurar en el tiempo? Sí, porque tenemos otra parte más de interpretación, de vivir, etcétera, que ellos no la tienen. Ellos, ¿me corre un león o no me corre? No hay otra posibilidad. Acá te puede correr un chorro, un virus Claro, es que invisible, nosotros tenemos la la simbología. policía. Claro, Tenemos lo simbólico, exactamente. ¿no? Lo simbólico es Claro. lo que, de hecho, lo uno con lo que hablábamos antes, que hemos tocado en reiteradas ocasiones, que es el tema de las palabras, de lo que decimos, que Oh. además el español es un idioma precioso para esto, porque tenemos palabras como crear y creer, ¿no? Que encontramos la relación que existe evidente, o como Claro. sentarse, como te sientas, es como te sientes, ¿me seguís? Si no es lo mismo, si yo me siento así, estoy así sentado, no me siento Claro. de la misma manera, ¿no? Ahí te está dando muchos truquitos, ¿no?
Que ahí creo que Alfonso X el Sabio me suena que fue el que toqueteó un poco ahí el español y tal, que vete tú a saber las que tendrían ahí entonces. Pero yo creo que nos mandaron muchos mensajes que están súper relacionados con todo esto. Cambiando un Hay poco Hay un de montón, tema, sí. otro hilo argumentativo que veo que se soslaya un poco con todo esto que estamos hablando es la espiritualidad. O sea, al fin y al cabo, el tema de la espiritualidad, las creencias, la fe y todo esto está súper ligado. Los conflictos ¿Súper y qué? todo esto. Está como muy unido. Ah, sí. De una, pero además, o sea, Hammer, o sea, antes a la psique se le decía alma. Entonces, como Hammer explica, bajo las leyes de la biología, que el conflicto se da en los 3 niveles: psique, cerebro, órgano. Y es sincrónico, primero en la psique, después en el cerebro y después en el órgano, pero es casi simultáneo. Entonces, si la psique era el alma, podemos decir que es el alma. Entonces, hay una conexión entre la mente y el alma. O sea, somos seres espirituales porque obviamente no venimos de una bacteria en el océano, ¿no? O sea, no venimos del mono. Con todo el respeto a los monos, obviamente, son hermosos y geniales y súper inteligentes, pero ellos son monos y nosotros somos otra cosa. No, yo siento vergüenza de haber creído alguna vez que veníamos del mono. En realidad siento vergüenza de haber creído que venimos del Big Bang. Entonces, cuando empezás a estudiar la biología, vos te das cuenta de que es tan perfecta la creación, porque la medicina germánica funciona, como dijo Fran, en los humanos, en los animales y en las plantas. De hecho, hay estudios sobre las plantas, donde se ven los focos de Hammer, donde también se hicieron estudios cambiando a la planta de lugar en donde estaban durante mucho tiempo, la cambiaron de lugar, y eso es una situación inesperada, dramática, y están en soledad porque está la planta sola. Entonces, si al cambiarte de lugar el sol te da diferente, entonces no entiende qué pasa en términos de estos... hay una palabra que no me sale que... Fíjate, Claro, el sol le da diferente. Es que podría Impulso. ser esto. Claro. Metafóricamente podríamos estar hablando de nosotros. Perfectamente, o sea, me parece Estimulaciones, brutal. claro. Las Claro, pero estimulaciones. claro, Esa ante palabra el humano intercede y saca del estado natural a la planta y la mueve, la biología de la planta no sabe qué hacer, entonces se va a defender con el programa que le parezca más certero para esa situación. Y que Pero son no sé súper si hay un sensibles. programa en la planta específico de la biología, de la firma de la creación, que diga, cuando te arrancan de la tierra activás esto. No existe eso. Lo mismo que cuando al humano no hay un programa que diga, cuando se te presenta un enemigo invisible va a responder de esta manera. No, la biología va a responder con los programas que ya tiene. Como te decía antes, no hubo una actualización de software. Nos quitaron de nuestro entorno natural, de nuestra vida natural libres. Por eso hay muchísimas cosas también y se activan muchísimos programas diferentes que antaño no se activaban. Si Claro, vos porque ves las estamos... poblaciones, todas las poblaciones, las generaciones tienen distintas afecciones mal llamadas, porque va cambiando todo lo cultural, lo social, entonces se activan otros programas, hay otros escenarios. Todo el tiempo va mutando el escenario de cada ser. En constante cambio, claro que sí. Desde luego. Y eso vuelve loco a la biología. Claro, porque, o sea, nosotros desde la NMG, básicamente lo que recomendamos, a mí no me gusta dar consejos ni tampoco me gusta tratar de pacientes a los pacientes, le dicen pacientes. Y ahora creo que me perdí, porque me estaba yendo a dormir recién. Entonces cuando Frank me mandó el mensaje, digo, bueno, estaba en bolas, me vestí y me senté, así que estoy medio... ¿de qué estabas hablando, Frank? Vos estabas Recién, diciendo de los asientes, que yo le digo sintientes, Sí, Ah. pero no sé en qué situación O sea, específica. No pasa nada, Ega, no pasa nada. no, pero ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. No pasa nada, amigo. Pero con el tema de antes que habías preguntado también, que me he olvidado de decirte, que en dónde se puede demostrar con la medicina germánica que la medicina germánica funciona. Esa pregunta no te la contesté.
Primero, cuando vos conocés las 5 leyes y los fundamentos de la NMG, lo podés corroborar en todas las sintomatologías que tuviste durante toda tu vida. Si vos lees que esta sintomatología se debe a este tipo de conflicto biológico, a este colorido de conflicto, lo asociás, claro, sí, me pasó esto aquella vez. Claro, cuando después a tu mamá o a tu hermano o a tu pareja sufre alguna situación y termina en una sintomatología, entonces vos cuando te encontrás con ese hombre, con esa mujer, le preguntás por qué está mal que yo, te cuenta la sintomatología y vos ya sabés a qué conflicto se. Entonces vos le decís, ¿viviste esta situación? Y te dicen sí. O sea, esto se corrobora en todos los casos, pero esto es... Se comprueba sí, solo. Claro, se comprueba solo, pero si queremos ser más científicos, agarramos y le hacemos una tomografía sin contraste del cerebro a este hombre o a esta mujer y vamos a encontrar los focos de Hammer que están en los relés que manejan esos órganos afectados y nosotros ya lo tenemos escritos por Hammer al mapeo de cada relé, que es cada relé el que maneja cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, si hay Claro. un círculo en el relé que maneja el hígado, yo lo voy a ver sin saber que ese hombre tiene un cáncer de hígado y te voy a decir, vos tenés cáncer de hígado. Y el tipo te va a decir, sí, tengo cáncer de hígado, ¿cómo sabes? No, lo estoy O viendo sea, acá. O sea, o yo solamente sea, repito. sí, a ver, si queremos comprobar todo esto, podríamos ir a nuestro médico de cabecera o a nuestro médico pedirle un TAC incluso de nosotros mismos. Sí, no hace falta, podés ir a un laboratorio de análisis independiente privado y pedir un ataque. Y podemos pedir un ataque. O sea, y luego hablaríamos con alguien que tuviera tal y nos podría decir si tuviéramos algún conflicto activo, ¿no? Claro. Hasta ahí todo bien. Claro. Además, podríamos comprobarlo pues viendo los sentidos biológicos que tiene cada enfermedad, ¿no? Y contrastarlo con lo que nosotros conocemos o lo que otras personas han conocido. O sea, que básicamente Claro, porque lo tenemos ahí fácil Porque para ver. Hammer desarrolló un mapa cerebral con cada partecita, con cada tecla. Él desarrolló un mapa del teclado que activa los programas. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el foco de Hammer y en qué capa cerebral, ya sabemos a qué órgano va a afectar, o qué órgano está afectado, mejor dicho, porque ya está funcionando eso, ya está activado. Y el tiempo que Entonces, llevaría también. o sea, si queremos hacerlo, como dice Ega, científicamente, habría que invitar a montones de médicos Ya lo hizo que Hammer. vengan con montones de tags de muchos pacientes y nosotros decir cáncer de pulmón, cáncer de hígado, separación de contacto en la dermis, bla, bla, este tiene esto, este aquello, este acá, diestro, zurdo, bla, bla, y se quedan así, porque no van a saber qué decir, porque eso se corrobora solo Porque teniendo les estás haciendo una relación. Claro, y les estamos enseñando, entre comillas, porque no suene mal, cómo se originan las mal llamadas enfermedades. O sea, si la medicina realmente nació para saber y descubrir y solucionar por qué se enferma la gente, esta es la herramienta. Pero bueno, ellos no quieren saber por qué se enferma la gente. Ellos quieren vender pastillita y cosita y cacunitas y inyectar cosas y hacer experimentos y toda una locura absoluta porque quieren tratar en su ego y en no sé por qué de tener como facultades de creadores, como que quieren imitar a lo que sea que haya hecho esto y no van a poder. Y lo intentan y lo intentan y lo intentan y hacen experimentos y sacrifican seres y animalitos y que esto, todo una locura que no tiene ningún sentido desde mi óptica actual. Antes era como que pasaban esas cosas y era así la vida. No es así la vida. Se está haciendo todo mal, todo. Ahí está, gracias Frank, me hiciste acordar. Porque lo que estaba comentando Frank antes era que, bueno, todo lo que hicieron estos tipos, manejados por algún tipo de energía o por su propio libre albedrío, o sea, lo que siempre es, que nosotros no damos consejos, sino que unas recomendaciones y compartimos y simplemente lo que hacemos es administrar información y que después cada uno se haga responsable de su vida, es la coherencia. ¿Entendés? Entonces, hoy los hombres y mujeres intentan vivir de una forma coherente en un sistema incoherente. Entonces ahí se forma menos por más es menos. Se forma la incoherencia. Y vivir en incoherencia, o sea, hacer lo que no querés hacer, como por ejemplo laburar 8 o 10 horas en un lugar donde te tratan mal, te pagan poco, cuando llegas a tu casa llegas muerto, vivís re lejos, tenés que tomar 2 bondis, no podés disfrutar de tus hijos, de tu mujer, al otro día te levantás, desayunás, vas a trabajar y así durante toda tu vida,
obviamente vas a activar diferentes programas por todas las situaciones que estás viviendo en un mundo incoherente. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en coherencia, o sea, las cosas que nos hacen mal, no las hacemos, no las decimos, no las pensamos, no estamos con ese hombre que nos trata mal, con esa mujer que nos trata mal, con ese miembro del linaje que tenemos problemas, no vamos con ese jefe que nos paga poco, y simplemente empezamos a cambiar las cosas que nos hacen bien, que es la coherencia, solamente hacer las cosas que nos hacen bien. Ahí cualquier sintomatología o cualquier programa que tenga en resolución pendiente, o sea, que se activa, se entra en fase de solución, se reactiva, entra en fase de solución, el programa termina, porque ya no está más con esa persona o con ese ser o en ese lugar que te hace reactivar el programa todo el tiempo y se hace una mal llamada enfermedad crónica. Entonces, por eso, cuando entendemos cómo funcionan las 5 leyes, aceptamos la sintomatología, las abrazamos, las acompañamos, no la atacamos con medicamentos, fármacos o terapias o operaciones, el programa termina y el cuerpo vuelve a normotonía. Y ya está, se terminó. La fiebre de forma natural duraría 2 o 3 días, pero conozco un niño que tuvo 15 días de fiebre, porque el padre cuando llegaba a 38 se la bajaba todos los días. Claro, no dejás terminar el programa, tiene que subir a 40, 41. Cuando sube a 40, 41, ahí empieza a bajar. O sea, un solo día sube a 40, 41. El Claro, otro día ya porque empieza la a 40. temperatura, para dar un detalle más, la Sí, sí, temperatura sí. suele manejar las colonias de bacterias que están trabajando en la zona de la infección, de la reparación, de la cicatrización o lo que sea. Entonces, cuando sube un poco es para proliferar las bacterias, para darles un ambiente de trabajo eficaz, y cuando sube más es para matarlas, termina el programa, baja la fiebre, vuelve a normotonía y a seguir disfrutando de la vida. Pero ahora las madres le tienen terror a la fiebre. ¡Ay, tiene fiebre el nene! ¡Ay, la novalgina! ¡Ay, vamos al hospital! ¿Cuándo se murió alguien de fiebre? Nunca. Pero esa es la programación del sistema. Y Para Aparte que hay un caigas. La de. Ya no del. A ver, también hay que ser responsables de nosotros mismos. Ya no del sistema, tío. O sea, ya de nuestra sociedad. Nosotros hemos caído en muchas tonterías como esas. Como lo de no bañarte después de haber comido porque te da un corte de digestión. Que eso es mucho de las abuelas. Ese tipo de Sí, cosas estúpidas que no las tienen sentido abuelas ninguno. decían cosas muy buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, La lo que te mía, decía antes, de buena poca. la abuela decía, no te hagas mala sangre. Eso es medicina germánica sin saberlo. O sea, viví en coherencia, no dramatices, te está diciendo Claro, claro. subjetivamente. ¿Entendés? ¿O qué hacía la abuela cuando te sentías mal? Como dice Ega, te hacía una sopa levantamuertos, te acostaba en la cama, te abrigaba, te daba la sopa, dormías y te despertabas 0 kilómetros. Eso era la medicina germánica de la abuela, sin saberlo. Claro. O sea, eran muy sabias las abuelas en muchos casos, porque venían de conocimiento de la cultura más antigua, más no tan pervertida, no tan, como te decía antes, no tan vaciada de todo, tenían otros conocimientos nuestros abuelos, bisabuelos, pero de nuestros padres para acá, me parece que ahí La flaqueó verdad que todo sí. este tema, porque justamente es el plan. O sea, se ve por todo lado. Cualquier cosa de la que hablemos, atrás va a estar el plan de estos psicópatas urdiendo alguna, tirando algún hilito, manipulando algo, pervirtiendo algo, ocultando alguna cosita, porque están en todas partes. Déjame terminar el tema de la coherencia. Entonces, la coherencia es salud, porque la salud no es un derecho y tampoco es mala suerte o buena suerte o un karma o algo que te te transmitieron tus padres. La coherencia es, o sea, la salud es una responsabilidad y la responsabilidad es ser coherente. O sea, la coherencia te da salud y al mismo tiempo te da felicidad, porque ¿qué más felicidad te puede dar que hacer lo que vos querés? Imagínate vos las 24 horas del día haciendo lo que vos querés. Sin Vale, límite de tiempo, sin límite de ahí dinero, quiero sin límite de... incidir. Ahí quiero incidir un poco. Entonces, ¿el estar en coherencia es hacer lo que te gusta? Claro, solamente hacer lo que te gusta y no hacer lo que te hace mal. Porque hacer lo que te hace mal, por ejemplo, ir a trabajar a un trabajo que no te gusta, eso es vivir en incoherencia. Estar con una pareja que te trata mal, eso es vivir en coherencia. Viviendo en la casa de alguien, de un familiar, porque no tenés dónde ir,
y vivir peleando, eso es vivir en coherencia, obviamente. Vale, hacer con pero el ojo, inevitable. es que delita lo que estás diciendo. O sea, me parece increíble y incluso te digo que lo apoyaría. Pero lo que estás diciendo significa que tienes primero que aprender a escucharte y escuchar a tu cuerpo muchísimo. Que eso es algo que ¡fum!, lo pasamos de volada y no nos damos cuenta ni de las señales que nos manda, ¿no? Y luego... Claro, porque estamos acostumbrados a vivir en modo autómata. Un montón de cosas se dan porque se dan y están ahí. En realidad no es así. Es el inconsciente manejándolas, tiene un sentido, una razón. Y hay que entender el cuerpo, como vos decís, saber escucharlo primero. Por eso te decía, y te puedo poner un ejemplo de que hay un montón de seres que saben que no viven en una bola, pero no captaron la esencia de esa información, no lo hicieron carne, podríamos decir, no lo asimilaron en su ser. Entonces no están vibrando con esa información, con la importancia que trae detrás. Por eso hay mucha gente que no lo entiende y piensa que es una estupidez, porque le falta comprender la parte energética, espiritual, simbólica, o pongámosle el término que más nos guste. Lo mismo pasa con esto. Cuando uno lo asimila y lo incorpora a su ser, entiende todo desde otra perspectiva. Y perdóname que te interrumpí, seguí, por favor. Déjame terminar, Dale, perdón, el tema de la coherencia. Entonces, si vos haces todo el tiempo lo que vos querés hacer, no hay incoherencia. Al no haber incoherencia, o sea, dentro de la coherencia también implica no vivir en el futuro y tampoco vivir del pasado, porque no existe eso, solamente existe el presente. Entonces eso también es vivir en coherencia. Por ejemplo, yo escuché un caso de un hombre que tenía un cáncer de colon, porque eso se genera por un conflicto de guarrada, lo llama Hammer, que es: en Argentina te cagaron, te traicionaron. Entonces hay una proliferación celular en el intestino justamente para ayudarte a desechar, a eliminar ese bocado que no podés querer, no querés tener en tu cuerpo, ¿no? Entonces por eso esta proliferación celular, justamente para ayudarte a despedir y a que pase más rápido ese bocado que no puedes largar de tu cuerpo. ¿Bocado? Y le dijeron, bueno, bocado, claro, bocados, o sea, bocado puede ser real o virtual. Una hiena, en donde puede haber una proliferación celular en el estómago o en los intestinos o en el hígado. Si una hiena come un pedazo muy grande de grasa, de hueso, de pelo y no lo puede digerir, va a haber una proliferación celular, pero esto es un conflicto real, de bocado indigesto. En los humanos los conflictos pueden ser reales o simbólicos. Sí, Entonces, lo hablé de eso. ¿hay alguna situación que no te tragás? Hasta en Argentina se usa mucho, a esta persona no me la trago. Ahí está. Aquí también, bocado. sí. Bueno, Es un bocado entonces, simbólico, pero es un bocado. simbólico. Y como la biología tiene programas ya predispuestos, se va a defender con el que le parezca más acorde a esa situación, como hablábamos antes, claro, porque no depende hubo una de cómo lo actualización de software al cambiar el escenario. digas. Déjame terminar así, porque si no se me va. Pero buenísimo ese aporte, Frank. Entonces, el caso que te estoy comentando era un cáncer de colon y dijeron, bueno, llegaron a la situación con este hombre que sabe sobre medicina germánica y le dijo, bueno, tenés que hacer las paces con tu hermano. O sea, el conflicto era que el hermano le cagó una empresa. Y dijo, antes de perdonar a mi hermano, prefiero estar muerto. Ya está. Y acá, déjame ir para terminar, Wow. el tema de cuando las personas, déjame decir personas, cuando las personas están cuando le dicen, bueno, tenés un cáncer terminal de 6 meses, o tenés una diabetes, o te vamos a amputar, o cuando ya están en las últimas, ahí empiezan a vivir en coherencia, empiezan a disfrutar el pajarito que hace pipí, empiezan a hacer las paces con sus familiares, a perdonar a su mujer que se había separado por una infidelidad que tuvo hace 30 años, en donde la mujer se está por morir, entonces la mujer viene a visitarlo, se arreglan las cosas. O sea, cuando te estás por morir empezás a vivir en coherencia. ¿Entendés? Y es muy loco, pero lo que propone la medicina germánica es que vivas en coherencia hoy, ahora mismo. Haz una lista en tu cabeza o en una hoja, cuáles son las cosas que cambiarías en tu vida. Bueno, cámbialas. Así empieza, o sea, si hay una sintomatología crónica, empiezan a desaparecer la sintomatología a pocos cuando empezás a vivir en coherencia. Por eso es Qué tan bueno. importante esto de la coherencia. Qué bueno, y además nos responde a las preguntas que estábamos diciendo antes de qué es la incoherencia y cómo podemos llegar a esa coherencia y a entrar.
que también responde a otra pregunta que os quería comentar, que era, pues, ¿qué 3 consejos daría un médico de la nueva medicina germánica a cualquier paciente, ¿no? Bueno, Uno yo- está claro, uno la coherencia, ¿no? El ser coherente, está claro. claro, Pero si se ocurre le alguno diría, más, yo le diría, hacete responsable de tu vida, no dramatices y no tengas miedo. Lo primero que le diría. Después, obviamente, vendría la explicación para justamente fundamentar por qué no hay que tener miedo, que es que la enfermedad no es un enemigo, la biología no actúa en nuestra contra, etcétera, etcétera, de todo lo que venimos hablando. Pero sí, no son 3 cosas que le diría, porque cualquier ser que se interesa en esto, una hora no alcanza. O sea, son mucho lo que hay que hablar para que entiendan, tener cuidado, como decía antes, dependiendo de qué situación esté viviendo ese ser. Hay cosas que no hay que solucionar, hay cosas que no hay que mencionar, hay conflictos que no hay que revivir para que la persona no recaiga, y hay un montón de cuestiones. Por eso es importante entenderlo en su plenitud, en su totalidad, antes de querer ir por la vida ayudando a otros. vale, lógico, claro. Claro, o sea, como nosotros le... saber sí. utilizar la herramienta, lógico, antes de arreglar nada, ¿no? No, pero es que vos sabiendo 4 o 5 cositas ya podés utilizarla, pero al no Pero para uno. saber todo, podés hacer un daño sin quererlo. Claro, vale, te entiendo. Por más Pero- que sepas usar la herramienta. O sea, la sabes usar, pero no sabes hacer un corte específico que te faltó. Entonces ahí no tenés que meterte. Por eso aconsejamos entenderlo en su totalidad, y por eso hacemos hincapié en que esto es para formar médicos de la medicina oficial en la nueva medicina germánica, y es muy importante que haya médicos formándose en esto porque les va a cambiar todo su panorama y van a salvar más vidas si es que quieren, porque a algunos pareciera que no. Hombre, a más de uno no se habrá hecho médico no por curar a la gente, ¿no? Sino por Por eso mismo. el constructo social que significa ser médico a día de hoy. Estatus, economía, Ese es etcétera. el tema. Todas Los sandeces, padres médicos. como dicen ustedes, sandeces, Sí. que al fin de cuentas la vida de cualquier ser no se le puede poner un valor, es invaluable. ¿Cómo vamos a cambiar vidas por papelitos de colores? Es que es una locura realmente, pero bueno, hay que tener la información que te hace verlo como una locura. Sí, porque al fin y al cabo volvemos a lo de siempre. Que en parte, bueno, es así, ¿no? Venimos aquí a experimentar la dualidad, entre otras muchas cosas, y eso quiere decir que la realidad es neutra, que de alguna manera el bien y el mal depende del ojo del observador, ¿no? Entonces ahí estamos. Lo que para uno está bien, para otro no, etc. Ahí que también explica lo que hablábamos antes de los diferentes cristales con los que podríamos vivir un conflicto, y entonces que ni siquiera llegue a ser un conflicto, ¿no? Y que ni siquiera nos llegue a afectar por el hecho de que se haya muerto un familiar, como ya estaba muy pensado, meditado, masticado. Fíjate cómo utilizamos ya ese término. O te pongo un ejemplo más claro con Ujú. respecto a ese caso específico que acabas de decir, ante la pérdida de alguien del clan, del linaje, manada, familia. Quizás uno de los seres de ese clan ya venía investigando que la muerte no es algo dramático y grave, sino que es ese ser que desencarnó y vuelve a su hogar, o como sea que esa persona no lo va a vivir como un conflicto. ¿Entendés? Dicen que Sin embargo, de todos van a estar en el velorio llorando, Eso tomando es. el café. Claro, Café y y- media luna en el velorio, ¿no? Es una locura todo. hay una frase muy buena que define todo eso, que es que el concepto que tengas de la muerte dice cómo vas a vivir tu vida, ¿no? Exactamente. Ahí es clavado. Por eso hablaba de lo Y de la vivirlo. religión, ¿no? Vivirlo con miedo, dolor, sufrimiento, pánico y terror y separación es una incoherencia. Qué bueno. Me estoy acordando de los vikingos y la coherencia que tenían a nivel de la visión de la muerte en ese contexto en el que vivieron ellos, y por qué explica tantas cosas, ¿no? Me gusta. Estoy aprendiendo muchas cositas, chicos. Escuchá, con respecto a la pregunta que recién contestó Frank de cómo
qué consejo, digamos, qué observación le decimos a los asientes. Yo le digo asientes porque son ellos mismos los que, entre comillas, se curan. Em, no sé qué me pasa, boludo. O sea, estoy en... Ibas a decir qué consejos o cómo abordarías, qué palabras le dirías. Eso. Que cada uno, o sea, como cada uno lo vive de forma diferente, no hay algo general. Porque vos mismo lo acabas de decir. Silex, ¿es tu nombre o es tu apodo? Bueno, es un nick, sí, de aquí de internet. Jandro me puedes llamar o como quieras. Jandro. O Alex o... ¿Entendés? No hay un digamos, como un eslogan o un speech general. Porque cada persona lo vive de forma diferente y también eso se le llama, dependiendo de cómo lo vive, va a tener un tipo de colorido, el conflicto. Entonces vos cuando empezás a hablar con ese hombre o con esa mujer, vos empezás a notar la forma en cómo habla, si es zurdo, si es diestro, si es sensible, si le tenés que ir de frente, porque hay muchos que me dijeron, no, a mí decime de frente exactamente qué va a pasar, si me voy a morir y si me lo quiero saberlo, porque si no, no me gusta la mentira, estoy cansado de que me mientan, con respecto a la medicina, ¿no? La medicina oficial. Y a otros tenés que ir un poco más calmado, ¿entendés? Por eso todo depende de cómo lo vive cada uno y todo, Claro. o sea, cada uno lo vive depende de su sistema de creencias, de sus experiencias, de su entorno. Entonces eso, de alguna forma, contamina bien o mal al inconsciente, entonces el inconsciente va a tomar como algo vital, algo que para mí es vital, pero para Frank no es vital. Si los dos trabajamos en el mismo lugar y yo lo vivo como un conflicto biológico de carencia vital, porque para mí yo sin ese trabajo me quedo en la calle, pero Frank tiene 3 casas, entonces no lo vive como un cáncer de hígado, ¿entendés? Él lo vive, no sé, como, no sé, una guarrada. Sí, o por eso me quería ir hace rato de ese trabajo y veo que es la luz verde para irme. Listo, muchachos, gracias por todo, chao. Yo no lo vivo como un conflicto y él sí. Claro, vivimos la misma situación, trabajamos en el mismo piso, nos echaron el mismo día, todo lo mismo, pero lo vivimos de forma diferente. Claro. El futuro en la medicina, ¿cómo lo veis? De aquí a 10-15 años, ¿qué creéis que va a pasar? Echemos un poco, salgámonos de este presente que es el regalo, ¿no? El regalo de la hora y vayámonos al futuro y cuestionémonos cómo creéis que podía ser. Si nadie se mete, matemáticamente todos van a conocer la medicina germánica. Matemáticamente. Cada día somos más. Cada día claro, somos porque más. Si hace 2 años éramos en el grupo 22 y ahora somos 150 y ahora hay 4 o 5 grupos cuando empezamos con un solo grupo, o sea, cada vez que pasa más tiempo, cada vez somos más, entonces hay un momento en el que todos van a conocer la medicina germánica. Pero lo que pasa es que hay estos poderes, en realidad, mejor dicho, estas fuerzas, o sea, van a hacer todo lo posible para que esto no se sepa, ¿no? Y lo hacen, lo hacen con el simple hecho, Jandro, de vos poner en Google Dr. Hammer, lo primero que te va a salir, el primer resultado, es Wikipedia, donde te van a decir que era un asesino, que no sé qué, que esto, pero que eso otro. nos pasa porque como es una esa cosa. Es la principal herramienta, sí. Y acá sí viene empleada la palabra herramienta, porque están mintiendo, es la principal herramienta de ellos. Entonces nuestra herracierta, lo contrario, lo opuesto energéticamente hablando, es comunicar esto y decir, no, investigale la tesis de Hammer, el testamento del doctor Hammer, y después venía a decirme si era un asesino, porque hasta da bronca. La gente habla por boca de jarro, pero no sabe absolutamente nada de lo que dice. Nada. Lo leyó en Wikipedia, es toda la investigación. No, eso es una secta, ya lo leí en Wikipedia. Bueno, haz lo que quieras, viejo. Claro, pero es que está hecho así, está hecho como método disuasorio para los cervatillos que van a buscar un poco de luz, ¿sabes? Y no... Claro. Yo creo que eso está claro, al fin y al cabo... También yo veo que de alguna manera no podrían aguantar esos shocks, o por lo menos no están preparados para aguantar ese shock que te produce un cambio de paradigma brutal de decir, no, mira, todo lo que crees saber es mentira y aquí tienes otra posible solución, vete experimentando y a ver cuál ¿sabes? Eso es un choque, un DHS te puede producir eso, brutal. Te puede producir un DHS, pero después, a partir de ese momento en adelante,
va a cambiar toda tu vida. Para bien. Claro. Pero el shock emocional que te produce eso, ojito. Yo creo que Pero hay el muchos shock emocional, vos lo dijiste perfectamente y acá hago hincapié en esto que hay que tener muy en claro porque siempre, incluso con amigos con los cuales hemos hablado de esto muchas veces, vuelven a hacer hincapié en el conflicto emocional. El conflicto emocional no es un conflicto biológico, no es la activación de un programa biológico. Puede afectar, puede agravar, sí, pero no es el detonante de la situación. Y ponemos un ejemplo que usa Ega mucho, que es clarísimo. Un nene de 14 años tiene una novia de 14 años y la novia lo deja. Conflicto emocional. Lloro, pataleo, reniego, estoy triste, no quiero salir, escucho canciones tristes, subo estados tristes y se terminó en unos meses, se me va la tristeza y pasó. ¿Eso fue un programa biológico, un choque biológico? No. ¿Hubo algún cambio, alguna mejora a nivel orgánico? No. Perfecto. Es un conflicto emocional. Ahora, un hombre de 40 años tiene una mujer de 40 años y la mujer era su sustento, es la que trabajaba y traía el dinero para la casa y lo abandona. Ese hombre, además del conflicto emocional, porque va a estar triste, desamparado y un montón de cuestiones, llorando como un tonto, va también a tener una proliferación celular en el hígado porque se fue su proveedor el que le brindaba sustento. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, eso hay que tenerlo muy claro. Lo emocional no tiene nada que ver con lo biológico, aunque pueda incidir en algún aspecto, porque si vos estás triste y encima te sentís mal, obviamente el cuadro va a ser más pedorro, pero no es su iniciador de programas biológicos lo emocional. Lo que puede hacer es agravar el conflicto, lo emocional. Hasta ahí sí que está. Puede hacer, sí, por eso te digo que puede incidir, puede afectar, puede alargarlo, pero no detonarlo, no activarlo. Claro, porque las emociones están más en el lado consciente y lo biológico en el inconsciente. Por ejemplo, Claro. cuando te peleas con alguien te dice contá hasta 10. Enojo, ira, bronca, esos son emociones. Contá hasta 10. Contá hasta 10, se te va el enojo, se te va el aire, se te va el... Entonces ahí manejaste la emoción. O por ejemplo, cuando se te muere algún familiar, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento vos podés decir, bueno, ya está, voy a empezar a hacer mi vida porque... ahí manejás la emoción, la angustia, todas esas situaciones, esa tristeza que tenés. Eso es consciente. Y el amor también, porque también es un constructo cultural. Pero lo biológico no lo podés manejar. Vos no podés, digamos, ponerle un freno a algo inesperado porque justamente es inesperado. Al ser inesperado, y si afecta a algo que es vital para tu vida, por eso esta diferencia. Por un lado consciente, por otro lado inconsciente. Por un lado... no es vital esa nena de 14 años que te dejó y se fue con otro chico, pero esta mujer de 40 años que se fue y se ve con otro hombre, sí es vital porque si ella no está, vos no tenés para comer, te quedas en la calle y no tenés... Pero si es vital, tiene una implicación emocional también bastante. Puede, pero no, porque ese hombre, si tenía $1 millón en el banco y él no tenía trabajo simplemente porque no encontraba, pero él quiere trabajar igual, o sea, él no vive un conflicto biológico, vive un conflicto emocional, llora. Pero también puede ser que él no quería estar más con ella, estaba esperando para que él encontrara un trabajo para dejarla. Entonces ella lo deja y no sufre un conflicto emocional, no llora, pero sí sufre un conflicto biológico. Y también puede ser que la quería dejar, pero no tenía trabajo, ¿entendés? Y no vive ningún conflicto de ninguno de los dos, porque tiene $1 millón en el banco. Esa es una hipótesis así general para que se entienda la diferencia entre algo emocional y algo biológico. Como decíamos antes, hay 6.500 millones de maneras de vivir el conflicto en ese escenario. Por eso es personal y único de cada ser. Por eso también lo hago hincapié en que no hay un speech o algo prefabricado o prepensado para abordar una situación con un sintiente, asiente, porque cada situación es única, irrepetible, irreemplazable, como cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. No conocía yo esa diferencia entre lo emocional y lo que es biológico ya. Me gusta, no lo había... Muy bomba, muy bomba. Claro, está bueno dejarlo en claro para que no haya una confusión nada más. Pero aparte también lo ves en un bebé lo ves. El bebé puede sufrir un conflicto biológico a los 3 meses y no tiene emociones, no sabe lo que son las emociones, no tiene el concepto, la palabra, qué es el amor, la amistad,
¿Entendés? No hay una Claro, eso emoción. va viniendo después con la medida se va desarrollando. Hombre, emoción hay. Emoción hay porque la primera emoción que tiene el bebé es de llanto para activar el sistema respiratorio. Y luego No, le pero ves yo que se estoy puede hablando relajar. dentro de la panza. Primero que es dentro de la panza. O sea, los conflictos Ah. biológicos que sufren dentro de la panza son biológicos. Y en realidad los afuera también son biológicos. No tienen nada que ver con las emociones. Y cuando llora, no es que llora porque hay una emoción, sino que es una reacción biológica Claro. a la necesidad de respirar porque si no se muere. Sí, Es, fisiológica. un- es una, es una biología epicrisis, es una epicrisis. Y otro ejemplo serían los animales. Los animales no es que me dejó mi gata, ahora me pongo a llorar, me voy a cantar tango a la esquina. O sea, solamente viven conflictos biológicos, no emocionales. Que además, por ejemplo, un ejemplo en donde un conflicto de fealdad, que eso es algo más emocional que biológico, arranca como algo emocional, pero obviamente eso, o sea, todo lo que es consciente impacta en nuestro inconsciente. O sea, se están retroalimentando todo el tiempo, el consciente y el inconsciente. Entonces el inconsciente va recibiendo información de que para tu consciente es vital para tu vida. Entonces, al ser vital, dice, bueno, pará, esto es vital, esta mujer que lo dejó es vital para su vida, entonces vamos a activar el programa de carencia vital de proliferación celular en las paredes del hígado para que no se muera este joven. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, los animales no tienen celulitis. Como para Qué tirar un bueno. ejemplo. ¿Entendés? Claro, Y es porque una es algo locura. de las personas que se ven feas y viene la celulitis. Claro, pero fíjate que arranca algo con un concepto social y cultural. Claro. En las mujeres, no, en los hombres también tienen celulitis, pero en menos porcentaje. No, hay Pero ahí te das muchísimas cosas. En resumidas palabras, Jandro querido, la nueva medicina germánica o la medicina del alma, como le quería llamar el doctor Hammer, pero para presentarla científicamente no le podía decir la medicina del alma, tuvo que agregar ciertos conceptos como la evolución, que nosotros ya sabemos que no es así, pero para presentarlo a la ciencia tenía que hablar de la evolución, porque no puede hablar de un creador para la ciencia. Entonces, en el lenguaje de la ciencia oficial, él desarrolla su tesis, hay cositas que obviamente se interpretan de otra manera nosotros que sabemos. Pero a lo que iba era... se me fue ahora. Estaba ¿viste? diciendo... No Sí, soy el se me único. fue. Y bueno, viste, la cabeza empieza a volar buscando en los archivos. Sí, bueno, Y te digo una cosa, estamos yendo a toda máquina, ¿eh? No hemos parado, tenemos una cadencia de palabra ahora mismo brutal, ¿eh? O sea, pero el te problema- estaba diciendo algo, te dije, Jandro, te digo, ¿cómo fue que empecé la frase? no, yo estaba mirando otra cosa. Hablaste de no me- Hammer. Claro, de Hammer estabas hablando. No sé por dónde ibas. Además intentaba No. llevarte hacia... Estamos todos en la misma, o sea, ninguno se acuerda de nada. Tal No sé cual, qué pasa. estamos todos en la misma. No, pero sí que te entiendo. A ver, recapitulando entonces. Las enfermedades los conocemos... Ahí está. Ahora Ahí me acordé. lanza. Ahí me acordé. Que en resumidas palabras, la nueva medicina germánica o medicina del alma, como después me fui por las ramas, Eso. tiene explicación para absolutamente todas las sintomatologías que tiene el ser humano o que padece el ser humano o como lo quieran llamar. Pum. Los animales y falta lo de las plantas. Es empírico, se da en el 100% de los casos y estamos todos obligados a investigarlo. Si amamos realmente la vida y a nuestros seres cercanos. Qué bueno. Porque qué mejor que conocer la biología para ayudar al resto, cuando sabemos que la medicina oficial no va a la raíz de la situación. Y más bien hay unos intereses bastante nefastos detrás. Comerciales. Entonces, qué mejor que sacarlos de la cueva, que no caigan, y menos en la situación actual, que por cualquier cosa te chupan para adentro y no salís más, o salís en una cajita hecho ceniza. Entonces es muy importante, no estamos acá hablando boberas. Esto es serio. Más allá de que nos riamos, lo compartamos con una visión así un poco más amena. Es muy serio, muy, pero muy serio. Tal cual. Y lo veremos en el día a día. Volviendo otra vez, ¿cómo veréis el futuro de aquí a 15 años con todo este tema? ¿Querés ¿Creéis que contestar, la Ega? medicina germánica tirará para adelante? Vos ya Claro, lo o sea, dijiste. Ya lo dijiste. matemáticamente sí, pero hay una cuestión en donde están estos poderes, que yo no llamaría poderes, o sea, ellos tienen la fuerza, digamos, las balas y las leyes y la lapicera. Y el aval Entonces- de la población.
Claro. Claro, de los que todavía siguen en esa nube de oficialidad, de que le creo a mi presi me cuida, del hospital el médico sabe lo que hace, y Exacto. todas esas cuestiones de la oficialidad que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, si nos basamos en lo que está pasando hoy en día, la veo difícil. No voy a ser ni negativo ni positivo. Es que en está ese muy sentido. chungo, ¿eh? Hoy Está en día, además, difícil. la gente se ha informado un poquito más con esto del tal. Os habréis fijado que mucha gente pues se ha puesto a ver cosas de virólogos y tal, y les han metido aún más mierda de este tema en la cabeza, ¿no? Bueno, pero eso va a depender de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes, los que van a ver esto y lo están viendo o lo verán después, que si Jandro nos permite lo vamos a subir a varios canales. Sí. Tenemos que hacernos responsables de comunicar esto, de investigarlo, de aprenderlo, de entenderlo y de propagarlo y de contagiarlo, nunca mejor empleado el término, porque estas son cosas que valen la pena contagiar, no estupideces, cosas serias que brinden soluciones. No, que no, hay millones de teorías. ¿Cuántas dan alguna solución? Ninguna, alguna que otra. Esto brinda solución para cosas para las que incluso ellos no tienen solución. Entonces, dejémonos de tonterías, de programas, de dogmas, Escúchame, la medicina oficial no tiene solución para esto y esto, no tiene cura de cáncer, no es nada, dice que el SIDA no sé qué, que papá. Acá tenés toda la información que te da solución a todo esto que ellos no. ¿Lo descartamos o lo tomamos y lo hacemos nuestro y lo empleamos? O somos muy tontos, sino muy, muy, muy O tontos. sea, si viene alguien y me dice, hola, ¿cómo es? Cuando yo no conocía la NMG, hola, ¿cómo estás? Sé cómo se cura el cáncer. ¿Vos te pensás que mi dignidad y mi amor propio va a dejar que ese hombre o esa mujer se vaya de mi lado antes de que yo le pregunte, decime cómo carajo se cura el cáncer? O que alguien me diga, yo sé cómo se cura el SIDA, con la canción de Calamaro que brinda por la vacuna del SIDA, o que alguien me diga, yo sé cómo se cura el síndrome de Down. La medicina puede hacer eso. Entonces, si esas personas, pues sí, le puedo llamar personas, no se interesan en la medicina germánica, bueno, que Dios te bendiga. Es una Nosotros piedra, lo las intentamos. semillas en la piedra no germinan y hay que seguir con el próximo. Porque ese ser ya está lamentablemente perdido o era un obstáculo, me gusta verlo de esta manera, que era un obstáculo para que vos aprendas algo y tengas vos un crecimiento personal, de llegar, por ejemplo, a esta postura y decir, no, yo en las piedras no tiro más semillas, voy a continuar hasta que encuentre tierra fértil. Ese es el deber nuestro. Brutal, brutal. Es que vosotros habréis hablado del tema de la tierra plana con gente que os habréis encontrado en más de una situación incómoda que se violenta contra vosotros por vuestras ideas. Pues con Sí. el tema de la medicina conoceréis de sobra que esto se incrementa un poco más. Subimos de level. Sí. Level 2 es esto ya. Ya no es la curvatura de no sé qué. Sí, genera una disonancia más fuerte aún que el hecho de que no mi viven tío en ha una tenido pelota. no sé qué, y como Claro. mi tío ha tenido no sé qué y el médico le ha dicho no sé cuál, Claro. tú estás diciendo que nosotros a mi tío no lo hemos cuidado bien, o la paja mental que se hagan en ese momento en la cabeza, Exactamente. y telita, ¿no? Y telita. Y con Telita lo que- marinera, como dicen ustedes. telita marinera. Eso es. Pero claro, pero bueno, por ejemplo, a mí me pasa. Con mis amigos yo le digo, los virus no existen. A ver si te enterás de una vez. Que no se aisló, no hay foto, no hay micrografía. Papá, hay virólogos ganando juicios que no le pueden demostrar la existencia. Ah, si vos no sos virólogo. Ellos, si no tenés el papelito que dice soy virólogo, no les sirve. Ese es el Boludo, programa. a mí Entonces con esos me seres ya metieron- no. Ya está. Ya no que hablo a mí más de este. me metieron a un grupo de 180 médicos para que yo explique la medicina germánica. Imagínate lo que fue eso. No, Tuve 2 no. días. Y, o sea, entiendo lo que decís de que se ponen muy agresivos porque le estás tocando no solamente el culo, sino también el bolsillo y también el orgullo. ¿Entendés? ¿Cómo va a venir alguien que no tiene un título a decirte cómo se cura un cáncer? ¿Entendés? Y por eso el ofrecimiento de un amigo acá, que se llama Ezequiel, de hacer un documental en donde va a hacer más o menos 10, 20 preguntas a un médico o a un director de un hospital y a mí. Entonces, le va a decir, bueno. señor, ¿cuál es la causa del cáncer? Y te van a decir mala suerte, o se te despertó, o hereditario.
y yo te voy a explicar exactamente qué es el cáncer, o cualquier tipo de cáncer, por ejemplo que pongamos el cáncer de mama. ¿Entendés? Entonces ahí la gente va a ver eso y va a decir, ¿qué está pasando? No saben nada los médicos. En realidad no saben nada, para mí son como los vendedores de autos. O sea, no conocen a José Luis Lamborghini, no conocen a Alberto Mercedes-Benz, sin embargo venden sus autos. Estos tipos, los médicos, no conocen a José Bayer ni al otro de Johnson & Johnson, pero venden sus medicamentos. O sea, son exactamente lo mismo que los vendedores de autos. No saben ni cómo funciona la biología, no saben cómo funcionan los autos, no saben de qué están hechos los autos y cómo se arreglan, y tampoco saben cómo están hechas las pastillas que recetan, ni cuáles son los efectos adversos. Simplemente como están entongados con estos grupos económicos, son los laboratorios, le dan un porcentaje de las ventas, porque tengo 2 amigas médicas y me comentaron todas las situaciones que vivieron y todas las presiones, y a una la echaron por no recomendar la cantidad necesaria de medicamentos por mes, la echaron directamente por eso, o sea, se lo dijeron, no hiciste lo que te pedimos. Entonces son exactamente lo mismo que los vendedores de auto. De hecho, en realidad son peores, porque los vendedores de auto no te matan, te regalan digamos, una satisfacción de divertirte con tu auto. Estos tipos te matan directamente. Claro, por eso también... O te mutilan o te sacan un órgano. Por eso también te decía, Jandro, de la seriedad de esto, porque, por ejemplo, la esfera girando en el espacio infinito en expansión entre millones de galaxias a millones de años luz de la Tierra y no sé qué, y toda esa cosa, directamente no mata. No está matando gente directamente, ¿me explico? En cambio, el paradigma médico sí lo hace. Por eso es tan serio esto. Claro, no Porque saben nada. Salvar vidas. Dejalos No si quieren dar vuelta en la esfera, no pasa nada, porque eso no los va a matar. Pero los que vayan al matasanos de bata blanca sí los puede matar. Escucha, los médicos no saben nada, ni de medicina, ni de embriología, ni de biología. ¿Por qué? Porque la ONU es la que baja los planes de estudios. Y antes Frank te estaba diciendo quiénes son los dueños de los laboratorios. Los que se tratan con medicina germánica. Y los dueños del laboratorio financian a la ONU. La ONU baja los planes de estudios que le hacen hacer a los médicos ser vendedores de autos. En realidad, vendedores de medicamentos. O sea, cierra todo, está todo, ya te explica. El que no lo quiere ver es porque... Pero de hace tiempo está cerrado y maquinado todo esto. O sea, yo lo veo ya bastante claro. Y la medicina, Claro. no sé si un dato que os tiro por ahí para todos los que nos estén viendo. La medicina maneja 20 centavos de cada dólar que hay en el mundo. Imaginaos la de pasta que es todo eso. Es un negocio multimillonario. ¿Y por qué te pensás que el señor Bill Puertas, ¿no? ¿Sabes a quién me refiero? Sí, sí. Bill Puertas. Bueno, Billito Puertas hacía software de computadora y ahora hace tratamientos Medicaciones. génicos inyectables. Entonces, ¿de qué te habla? Y no tiene ningún título de medicina. Si tanto le gustan los títulos a la gente, están dejando inyectarse una cosa que promueve a alguien que no tiene ningún título, ni tenía, ni tuvo nunca nada que ver con la medicina. Simplemente es un filántropo. Ay, qué corazón enorme tiene este señor Puertas. Pero somos realmente ciegos, sin ser ciegos, porque no quiero irme de boca, porque si me invitan, saben cómo me pongo cuando me dan ganas de mandarlos a lavar. Bueno. Entonces nada, hay que pensar y hacerse preguntas. ¿Esto que estoy haciendo es natural? ¿Es normal? ¿Cuándo se hizo esto? ¿Cuándo se le privó de oxígeno a la gente ante una situación pulmonar? ¿Cuándo se encerró a los sanos? ¿Cuándo se dijo si sos esencial o no en la población? ¿Cuándo te pidieron un permiso de circulación? ¿Cuándo te cerraron el negocio a la hora que se les antoja? Toque de Nunca. queda. Sí, todo. ¿Cuándo? Nunca. Entonces no nada de lo que... No, pero bueno, acá les estamos brindando la erra cierta para no tener más miedo porque no hay ningún enemigo. Ahora, otro usted, tema. ¿cómo va a reaccionar a esto? ¿Va a seguir acatando? ¿Va a seguir en su misión? ¿O va a apelar a su naturaleza de ser vivo, libre y de ejercer sus derechos, de abrir su negocio, de circular, de respirar, de tratarse como a usted se le antoje, sin seguir lineamientos ni dogmas ni nada de nadie, porque al fin de cuentas todo lo que nos vino de afuera nos hace daño? Es que es tan fácil de verlo que los invito a todos a que lo vean, y si no lo ven,
investiguen. Y si no les cierra, pregúntense más cosas. Y si tampoco, nos contactan y hablamos. Pero hay que salir de una vez del programa, del letargo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Encima hay muchísimas personas que por el motivo que sea, el contexto, la situación, han vivido todo esto de la pandemia con un miedo terrible. Y yo la verdad que con lo poco que sé de todo esto que hemos estado hablando, de miedo no ha habido nada. De miedo no ha habido nada. Yo conozco aquí a un médico que tengo al lado que se llama Gabriel García Márquez. Le podéis buscar por internet también. Nueva Medicina Germánica, amigo del PAMIES, lo de la revolución verde de las plantas, las flores de Bach y todo esto. Muy bomba. Él decía, cuando salió todo esto se hizo un poco de auge el tema del virus party este. Decía que le daba un beso a cualquier persona que estuviera infectada, que él no creía en toda esta basura y que era todo un Por engaño. supuesto. Así No hay que- ningún Escuchá. tipo de contagio tampoco, que no lo dijimos, no hay ningún tipo de Ni- contagio de ni nada. las ETS. Y esto es empírico, dicho por médicos que han tratado patologías de todo tipo durante muchos años y jamás se han contagiado. Porque ellos no tienen miedo, porque están todo el tiempo en contacto con enfermos, No, sí, enfermedades. sí, los médicos se contagian. Escuchá, Pero eso eso lo han dicho médicos conocidos que yo tengo, me han contado testimonio. Chiapá no lo ha dicho también, en vivo, en varios videos. por eso, Por pero eso los traigo médicos que saben, los médicos, claro, los médicos que Bueno, saben, los que no saben, claro. sí, se enferman, se Bueno, los murieron. que no saben sí, porque se genera esto de miedo al contagio, que no es contagio. Escucha, yo eso que vos comentabas de Pami es que dijo, yo recién me entero que le quería dar un beso, yo lo hice. Yo hice que el gordo Carlos me escupa la mano y No, me lamí la saliva delante de no. 15 personas. Entonces, como había 5 personas afuera haciendo el asado, fueron todos corriendo, no, Ega le lamió la saliva al gordo Carlos, porque el gordo Carlos le dio PCR positivo, o sea, tenía COVID. Y digo, Carlos, ¿qué tiene COVID? Me está diciendo, estoy yo acá, ¿cómo vas a decir que tenés COVID delante mío? No existe el COVID. Entonces vinieron de nuevo y éramos 20 personas ahí, todos testigos. Le digo, toseme, pero más fuerte que haya mucha saliva. Me tose la mano, yo me lamo la mano y le muestro todo y todo. No, le lamé la mano al gordo Carlos. Eso fue el año pasado. Entonces, lo que yo quiero hacer es Claro, directamente. y no te pasó absolutamente nada. No, déjame terminar. Y lo que quiero hacer en realidad es cortarme un dedo yo le dije a una amiga que es médica, le dije que si me mete a un lugar donde con gente que tenga SIDA, lo que quiero hacer es que me pase la sangre del que tiene SIDA a mi sangre, para demostrar que esto es toda una farsa. Y me dijo que no, que es imposible. Voy a intentar hacerlo con otro lugar, en otro hospital, pero me van a meter preso seguramente. O me van a aislar y me van a entubar. Pero voy a intentar hacerlo. Ah, y déjame terminar con lo de PAMI, es el tema de la fitoterapia, la aromaterapia, la flora de vaca, aceite de cannabis, el agua de mar, eso va en perfecta simbiosis con la medicina germánica. No son terapias así como las otras, como la biodecodificación o la ayurvédica o la china, la acupuntura y demás. Exactamente. Estos son cosas naturales que van en perfecta conjunción con los programas biológicos de la medicina germánica y no los cortan, sino que los acompañan. Qué bueno, Exactamente, es lo que quería mencionar. La acupuntura es algo falso, es como cuando Homero va en el auto y está el medidor así a punto de explotar y le pone una etiqueta para que no se vea, hace 5 cuadras más y explota el auto. O sea, estás tapando el conflicto biológico que tiene en el cerebro. ¿Entendés? No, pero Porque, o sea, también se puede dar la situación de que la persona creyendo que eso lo va a ayudar y que ya está en fase de solución, el mismo ejemplo que dimos antes, siempre, y se le asocia sí. a que eso ayudó, y también hay una cuestión energética que yo no descarto, no quiere decir que no sirva o que no haya ayudado a nadie, simplemente No. que no es la raíz y el inicio Ayudó o la a mucha manera de hacer consciente al otro ser que, mirá, sí, yo te hago acupuntura, pero también tenés que resolver esta otra parte de tu vida. Claro, y si sabes medicina germánica, bueno, puedes recomendar otra cosa, porque vos sabés que esto es parte de un programa biológico. O sea, sería ser mala persona si le recomendás medicamentos u operaciones o acupuntura. Si conocés medicina germánica, vos tenés que explicarle cómo funciona el organismo y cómo acompañar con fitoterapia, aromaterapia, flores de vaca, aceite de cannabis, agua de mar. Y en algunos casos, que son un poco más lanzados, yo no lo recomiendo a las personas con las que trato,
los hombres y mujeres, sino que cada uno elige el tema del CDS. Pero bueno, eso algunos están en contra, algunos están a favor, pero bueno, en algunos casos puede ser necesario. Lo hablamos dióxido de antes cloro, con ¿no? Jandro. Claro, antes lo mencioné, ¿te acordás, Jandro, que te dije el líquido amarillo? Y el tema este de que si se aplicara, si la persona que lo promulga conociera la NMG, se podría aplicar de manera más concreta, eficaz, específica, para acompañar una fase de solución específica. No para todo ni por las dudas, como hablábamos antes. Eso es lo que está diciendo Ega. Qué bueno. Qué bueno, o sea que tenemos complementos de terapias que son menos agresivas, ¿no? Y el tema de la represión emocional, de los músculos, la tensión muscular y todo esto, ¿nos dice algo la nueva medicina germánica sobre ello? ¿La postura a nivel de... o tampoco? No hay ningún programa especial para ello. O sea, la medicina germánica no trata ni traumas, o sea, cosas que vengan de afuera. O sea, si vas caminando por la calle, alguien te patea la pierna, te la quiebran dos, la medicina germánica no tiene nada que ver. Y tampoco trata intoxicaciones. Y Sí, si vos también lo estás dijimos. en una postura extraña, que no es normal para el cuerpo, la posición muy encurvado o apoyado durante 4 horas sobre tu pierna, entonces ahí se puede llegar a dormir. O sea, todas cuestiones que son propias de la decisión personal de ese hombre o de esa mujer. No hay conflictos biológicos ahí. La medicina germánica solamente trata conflictos biológicos, adaptaciones biológicas, producto de un DHS. Todo lo otro Vale. es, o sea, no tiene nada que ver con la NMG. Vale. Sería a nivel consciente que nosotros hemos elegido hacer ese tema y hemos acarreado con las consecuencias, ¿no? ¿Creéis Claro. que a nivel natural, si estuviéramos unidos más a la naturaleza y más coordinados con ella, el hombre, por ejemplo, tendría otra edad? ¿Otro tiempo? ¿Duraría más? ¿Duraría O menos? sea, una esperanza de vida mayor, Sí, ¿te referís? sí. Sí, totalmente. Que toda En esa realidad, tecnología sí. y tal, en realidad nos viene peor. Volviendo a un entorno más natural, vamos a eliminar muchísimas pistas, vamos a dejar de lado muchísimos conflictos, ya no vamos a estar trabajando para un jefe, vamos a estar en un lugar que deseamos, que elegimos, con aire limpio, con agua limpia, con bosque, árboles, o como lo que les desee cada uno, cumpliendo su sueño de vida de, no sé, tener una casita en la montaña. Cuando lo cumplas, se desaparecen todos los problemas. O sea, Y sí, vas a pero, vivir más tiempo. Obvio. claro, sí, pero esa no es Tranquilo. o sea, sí, la respuesta es sí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es la calidad de vida. Claro. Exactamente. O sea, vos podés vivir 60 años, pero vivir una vida espléndida y feliz y coherente, conociendo las leyes naturales, las leyes de la naturaleza y las leyes de la biología. Y podés vivir 120 años, pero una vida totalmente asquerosa y esa, yo prefiero la de 60. Entonces, podés vivir más años, sí, pero lo importante es que podés vivir mejor con la Claro. medicina germánica. Eso, Eso, Qué bueno. detalle eso es. buenísimo. Gracias. Excelente. Qué bueno, pues nada, chicos, son las 11:30. Genial, tío, nos hemos hecho 2 horas 35 minutos, llevamos. Se me ha pasado volando, o sea, ahora mismo es como que Para estamos... mí fueron, como para mí que fueron hemos empezado. 23 minutos, no me Sí, mientas. sí. Brutal, tío. Ha sido bombísima. Estamos aquí, bueno, vamos a saludar un poco. Vero Cuadrado, a ver si os suena alguno. Vero Cuadrado, Sí, sí. Nahuel, Guillermo Herbst. Bueno, Sí. nada. Guille, pasada. querido. Todos grandes amigos nuestros que vinieron a apoyar tu canal y apoyarnos y estar Qué ahí bueno. escuchando. Pues yo estoy haciendo todos los domingos un podcast y quiero hablar de todas estas cosas, ¿no? Preguntando un poco de lo que sé y trayendo a gente, así que si queréis volver, Frank y Ega, encantadísimo, estaría brutal. Y bueno, siguiendo un poco la actualidad, que yo creo que en estos momentos, para mí que la nueva medicina germánica va a subir ahora a fuegote. Con todo esto que está pasando, yo lo veo bastante claro de que vamos a tener novedades con este tema. Así que este es vuestro canal, chicos. Podéis venir cuando queráis y promover lo que queráis, que para eso estamos, ¿vale? Gracias, brother. Muy bueno. Bueno, Muy muchas bueno. gracias, Jandro.
Gracias por la invitación, por el espacio, por tu tiempo, por tu amabilidad, tu amistad. Y bueno, gracias a todos los audioescuchas, oyentes, televidentes, como quieran sentirse. Y esperamos que les sirva esta información y cambien su vida por una mejor calidad de vida. Eso es. Ega, Gracias. todo tuyo. Gracias, no, los saludo, fue un placer conocerte a vos y estar acá con mi hermano que ya sabe todo, como lo quiero. Mira, nos despiden Vale, desde el gracias. chat también. Nada, abrazos a todos, Vale. chicos. Nos Chao. vemos. Gracias.